¿Cómo hacer más eficiente la carga del contenedor en tu importación? Soy Ariel Pecker, soy economista en comercio exterior, acá descargando un contenedor, la imagen que muestro siempre. Lo que vamos a ver hoy es cómo hacer más eficiente a la hora de llenar un contenedor de mercadería. ¿Por qué? Ejemplo, pandemia. En la época de la pandemia, un flete llegó a estar a valores máximos históricos, llegó a estar muy caro el costo del flete y eso en la medida que vos no lo justifiques poniendo mercadería que realmente cifre, que tenga valor FOB y que además hagas una combinación óptima entre peso-volumen para poder llenar el contenedor, vas a estar en problemas. No estamos en pandemia, ya pasó, el costo del flete es muy variable, a veces sube, después baja. Hay una forma de calcular, de estimar según la temporada, que hay temporadas donde tiende a ser más alto que otras. Esto es una estimación, no es exacto, y a su vez puede fallar. Por lo tanto, lo que los invito a ver es enfocarnos en lo que verdaderamente podemos controlar, que es cómo armamos nuestra carga de importación. Puede pasar que de repente haya un pico de precios y que eso pueda llegar a alterarte un negocio. Hay negocios que dejan de ser negocios cuando el flete está alto. Por lo tanto, acá la idea es invitarte a pensar. Vamos a basarnos en el ejemplo de 40 HiQ. Hay diferentes tipos de contenedores, el que está en esto lo sabe. Vamos a tomar este ejemplo porque es el más eficiente a nivel costos, porque te entra más mercadería y ese, en la medida que vos puedas justificar ese ingreso de extra de mercadería en el contenedor, esos costos que vas a pagar de más son menos que proporcionales, por lo tanto va a ser mejor negocio. Nos vamos a enfocar en esto, después comenten, debatamos sobre el tema, pero no vamos a entrar en esta discusión. Acá te entran 76 metros cúbicos si fuese agua, si fuese agua. No es agua, es mercadería, por lo tanto en la práctica cargas menos que 76, cargarás 67, cargarás 68, cada uno tendrá su ejemplo, su caso. Peso máximo 26 toneladas. Bien, ¿qué hacemos acá? Esto es un juego de tres variables. Metro cúbico, CBM, kilos, el peso, y el valor FOB de la mercadería, lo que cifra la mercadería. Son tres variables. Vamos a analizar de a dos para poder sacar algunas conclusiones de cómo deberías pensar este tema. No te vamos a decir lo que hacer ni lo que te conviene, porque es una discusión muy extensa que no sabemos, cada uno sabrá cuál es su negocio. Yo te digo lo que hago, cómo lo hago, y en base a eso cada uno lo invito a pensar sobre este tema. Después voy a compartir la planilla. Acá lo que hacemos es un ejemplo, estos son productos que yo importo de ferretería. La manija puente, por ejemplo, es un ejemplo de un producto, vos ponés el que quieras. ¿Cuánto pesa el metro cúbico? Un metro cúbico, un metro cúbico. ¿Cuánto pesa? Bueno, acá tenés, esto es lo que pesa. ¿Cuánto cuesta un metro cúbico? Valor FOB de la mercadería. ¿Cuánto te cuesta ese metro cúbico? Esto. Entonces, ¿cuál es la relación? Fíjense que divido uno por el otro. ¿Cuál es la relación entre el costo del metro cúbico y lo que pesa ese metro cúbico? Nos da un número. ¿Qué nos dice este número? Yo si quiero puedo ordenar de mayor a menor y nos va a dar que cuanto mayor sea este número, bueno, justamente la manija puente, no sé si ya está ordenado. Sí, me parece que ya lo tenía ordenado. Cuanto mayor sea este número, lo que te está diciendo es que ese producto cuesta mucho más de lo que pesa. Es decir, para lo que pesa, es decir, para lo que cuesta no es tan pesado. Eso te está diciendo. Por lo tanto, si yo tengo un problema de peso en el contenedor porque tengo mucho peso y quisiera tener un contenedor que sume más dinero, podría pensar en este producto. Es un ejemplo, es para pensar, porque quizás este producto no te sirve porque no tiene rentabilidad. Entonces no es que esto es el final del análisis, es más profundo y complejo. Pero estamos viendo un poquito de estudiar, de cómo estudio yo este tema, que me ha servido y debato mucho sobre esto, y me parece interesante analizarlo. Entonces, si vos quisieras un producto que valga dinero y no tanto peso, podrías elegir alguno de los demás arriba. La cinta de teflón, la relación costo-peso de un metro cúbico, que estandarizamos la variable, homogeneizamos la variable, o sea, conceptos matemáticos, yo soy economista, me gusta, homogeneizamos una variable para analizar dos variables y ahí te das cuenta que el teflón también cuesta bastante en relación a su poco peso. Entonces, bueno, cuanto más grande la relación costo-peso, significa que suma más dinero, suma más guita, le ponemos, en relación a lo que pesa.
Entonces, por ejemplo, acá podría sacar una conclusión muy apresurada de decir, si yo lleno un contenedor de manija puente, asumimos que puedo llenar un contenedor de manija puente, y cada metro cúbico cuesta esto, ¿cuánto costaría el contenedor? Si yo lo llené de manija puente, me costaría, el contenedor sumaría este monto, asumiendo que lo puedo llenar de manija puente, lo cual es inexacto porque también tenés el límite, no tenés el límite solo de peso, sino también de volumen. Pasamos a volumen. Hacemos lo mismo, pero ahora vamos a hablar de volumen. Acá vemos cuál es el volumen de una tonelada. ¿Cuál es el costo de una tonelada? Fíjense que ahora la variable que dejamos fija es el peso, tonelada. Y hablamos de volumen contra dinero, contra lo que cifra la mercadería. Volumen contra lo que cifra. Entonces, la relación costo-volumen, ¿qué nos dice la relación costo-volumen? Que cuanto más alto sea este número, que ya está ordenado, significa que el producto, esta información la sacan del packing list, aclaro, la sacan del packing list. Esta información, si vos trajiste de producto o estás cotizando, es una información que la tenés que tener disponible para poder tomar decisiones. Le preguntás a la fábrica china, de donde sea, o le preguntás a la fábrica o al trader, al que sea, le preguntás esta información. Entonces, relación costo-volumen, las fábricas esto lo tienen, te lo tienen que facilitar, ellos lo saben y tienen calculado. Relación costo-volumen. Si cuesta mucho más del espacio que ocupa, significa que sería un producto atractivo, por lo menos en eso, en el caso de que yo quisiera cifrar más el contenedor, que valga más dinero, sin que me ocupe tanto espacio, porque estoy corto de espacio. En el otro caso era, che, si yo quiero que cifre más, pero estoy corto de peso. Entonces, este análisis, y acá hago lo mismo, digo, che, si yo pudiese llenar un contenedor de cerraduras y solamente el límite fuese el peso, entonces esto multiplicaría por 26 toneladas y ¿cuánto sumaría este contenedor? En valor FOB, porque estamos hablando de FOB acá. Esto es como, son ejemplos para pensar la dinámica de cómo llenamos el contenedor. Porque no es lo mismo un flete de $3.000 que un flete de 15.000. Si el flete de 15.000, si vos pagás un flete de 15, de 20, más te vale que tu mercadería o sume 100.000 o sume 80.000. Estoy tirando ejemplos, no lo sé cómo es tu negocio. O que si suma poco tengas una rentabilidad extraordinaria, lo cual es por lo menos dudoso, es difícil. El contexto de Argentina actual es bastante complicado para eso, excepto que estés muy diferenciada, una marca muy específica, puede pasar, cada uno tiene su negocio. Pero como concepto general, igual el que tiene una diferenciación y una rentabilidad impresionante, igual debería pensar en cómo eficientizar la carga, y más en contexto de flete caro. No controlamos el valor del flete, se rige por oferta-demanda, hay momentos donde la demanda tiene picos altos y la oferta se retrae por cuestiones de cuello de botella. En la pandemia se cerraban puertos, en la pandemia había restricciones de contenedores, había demoras, con lo cual se generaba restricciones de la oferta que hacía que ante demanda constante o al alza suban los precios. Además de que está bastante concentrado el sector y otras discusiones que no vamos a entrar, esto espero que les sirva como para pensar más allá en el negocio e intentar ir hacia la eficiencia. En la Argentina de hoy, yo lo que veo, estamos en diciembre de 2024, lo que veo es que el negocio va a tener que, para que sea negocio, va a tener que hacer mucho hincapié sobre estas cuestiones, sobre cómo hacer eficiente los costos, sobre cómo hacer eficiente la operación, la rentabilidad. Y lo que siempre decimos, el importador se define más que nunca ahora por su capacidad de rotar mercadería y de tener rentabilidad en esa rotación. Espero que les sirva, si les sirve vamos a seguir con este tipo de videos.